Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Saldremos mejores con Inés Hernán y Nerea Pérez de las Heras. Mejor días sin sorpresas. Esas somos nosotras. Bueno, lo primero, ¿cómo estás, Nerea? Bien, bueno, bien. Sí, bien. Atropellada. Cosa automática. Tenemos que hacer esto rapidísimo porque tengo que irme a la sanidad pública. Anda, qué buena suerte. La semana que viene te contará también sus encuentros con la burocracia. En esta ocasión, aérea, la burocracia para efectivamente tramitar pues esas autorizaciones de asistencia en las terminales, que parece ser que ha sido muy interesantes, Nerea. Sí, ha sido maravilloso, la verdad. El trato humillante que he recibido de una azafata de tierra de Iberia en el transcurso de mi solicitud de asistencia, ahora que claro, tengo que viajar con silla de ruedas. Con lo majas que son todas ellas, y que algún día dedicaremos un programa íntegramente a ello, porque están peleando por un convenio colectivo para que se les reconozca. A lo mejor por eso está de tan mala leche. En igualdad de condiciones de los pilotos y pilotas. En fin, hija mía, muchas gracias, Tommy Hilfiger, porque nos ha regalado estos preciosos polos. Tenemos que decir que llevaremos con mucho gusto, en felicitación a los Sondas. Mandadnos cosas rojas. Exacto, cosas rojas siempre. Vamos con las noticias. Lo que ha pasado estos días. Bueno, como no nos gusta a nosotras mucho meternos en harina sin conocer, simplemente te adelantaremos que este fin de semana han sido las elecciones vascas y parece ser que, pues tenemos habemos Lehendakari. Se llama Imanol Pradales, que yo siempre digo como si fuese Imanol Pradels, como si fuese el que hace el culturismo, John Pradels. Y bueno, desde luego, lo que sí tenemos claro es que habrá negociaciones próximamente. PNV sigue. O sea, lo que tenemos claro es que cero sorpresas. 40 años de PNV, sigue PNV. PNV, no hay un dios que la baje de la burra, pero resultados récord de la izquierda abertzale. Bildu ha cogido... Bildu. Tiene más escaños que en toda su historia. Pega un subidón que te cagas. Never ever. Echando así a VOX y Podemos... se quedan fuera. Sí. Efectivamente. Y Sumar tiene un escañín, la verdad. Hay que revisarse esto, chicos. También el Bueno, entonces, primero vamos a dejar que negocien en el Parlamentoac y ya luego después os contaremos. Pero bueno, que la moraleja es que el PNV... sigue siendo eterno, pero le está respirando a la nuca otras formaciones. Correcto. ¿Cosas más graves? Exacto, lo que nos preocupa, Nerea. Datos récord de lista de espera. Más de 800.000 pacientes sin operar. Hay un récord en nuestro país en las listas de espera. La sanidad pública, es que yo desde dentro ya os digo que es que ya no podemos amenazar más de que se muere. Es que yo creo que ya está muerta. O sea, ya está muerta. Es 1 millón de personas en listas de espera para operarse. Además, el decreto en el que se basa el cálculo de las listas de esperas es de 2003 y los expertos aseguran que no permite retratar correctamente la situación. O sea, que está muchísimo peor, la cosa está muchísimo peor de lo que parece. ¿A dónde se va la gente? Pues a la privada esta que pagas al mes, que también está bastante desbordada, sirve para lo que sirve y al final eres un cliente que cuando no resulta rentable te largan, o a la sanidad recién descubierta por mí, que es la sanidad de élite, ¿no? Que es la que pagas a tocateja cuando te notas un bultito y te dicen vuelva usted dentro de 6 meses. Pues te vas a una consulta y te operan a 10.000 pavos, y a eso está recurriendo la gente. ¿Y sabes lo que es eso? Estados Unidos. Eso es el modelo de Estados Unidos. Ahí me he visto yo y ya os digo que mi confianza en la sanidad pública se está yendo a la mierda. Hay muchas cuestiones que además también están revelando este estudio, porque, por ejemplo, en Madrid nos están contabilizando a las personas que se niegan a ser derivadas a la sanidad privada, que son un 10% del total, y que tienen una demora oficial del doble, por ejemplo. Hay 1 millón de pacientes en lista de espera, concretamente en Madrid. Hay 200.000 que están esperando una prueba diagnóstica, 700.000 una consulta externa y 93.000 por una intervención quirúrgica. Hay camas cerradas en el Hospital Clínico San Carlos. Hay un ala destinada a la cirugía vascular en este mismo hospital, que tiene una lista de espera de 250 pacientes. Las enfermeras, este es el dato, ya no están emigrando, aunque antes se iban a hacer las Alemanias, ahora directamente lo están dejando. Se piran totalmente. Hay un estudio titulado Escasez de enfermeras en España, el caso global de la situación particular, que ha desvelado que la falta de enfermeras en nuestro país ya no tiene que ver con que se marchen, sino que directamente nadie quiere estudiar enfermería. Y que una vez que la estudian abandonan y se van a otras es que cosas. El 80% de los contratos, chicos, de enfermería firmados en 2023 son temporales. Yo tengo un amigo que está en Granada que además, si no acepta en la bolsa de empleo, o sea, si no acepta coger un contrato de 6 horas en un hospital público,
y hacer una compensación de paro de esas 6 horas hasta llegar a las 40 para llegar a un salario mínimo interprofesional, se cae de la bolsa de enfermeros y se pondría otra vez en la cola. O sea que ya puede ser pasional el trabajo, ya puede ser vocacional, que si lo es mínimamente un poco, claro, tú cómo vas a querer estar andando con esas precariedades burocráticas todo el día echando papeles, o le echas 2 simpáticos huevos y dices, venga, lo voy a hacer, o si no, es que efectivamente te sale mejor otra profesión. Fíjate que las listas de espera están especialmente desbordadas en Andalucía, y muchísimas de las enfermeras que a mí me atendieron en el Son Espases, en Mallorca, eran andaluzas que se van a hacer temporada. Eran andaluzas huidas del sistema andaluz de salud, huidas del SAS, porque decían que ahí las condiciones eran inasumibles. Claro, se tenían que ir a un sitio hiperturistificado, que de esto vamos a hablar, como Mallorca, y ahí su problema era la vivienda, el alquiler y cómo coño se las apañaban ahí. Pues así es como estamos tratando a nuestras sanitarias, a las que las aplaudíamos por la ventana, así les estamos tratando. Están en un sándwich entre la precariedad del sistema sanitario público y la de la vivienda. Bueno, el otro día, y en una línea, y ya con esto terminamos, un amigo mío también lo mismo, entró por urgencias en el Universitario de Leganés y estuvimos 8 horas en la sala de espera, porque claro, obviamente no era prioritario, pero ya había como 300 y pico personas en urgencias. Un señor se desmayó en directo, yo presencié la escena de un médico, para que le atendiesen como de urgencia, y por supuesto luego a mi colega le dejaron ahí pinchado su paracetamol con 17 personas más, así con el gotero. Es una persona de 31 años que puede asumir eso, pero no todo el mundo, a lo mejor, no son desde luego condiciones dignas, ni del paciente, ni desde luego del personal. En fin, Nerea, otra cosa que nos preocupa muchísimo. Canarias en lucha contra la explotación urbanística y el desmadre turístico. Ha habido movilizaciones en varias ciudades, también en Madrid. Mi suegra ha ido, mi suegra que es canaria, mis 2 suegros son canarios, con un cartel maravilloso con la bandera de Canarias que dice Canarias no se vende, se ama y se defiende. Ahí Arsa. Está mi pino, mira, los pelos de punta. Yo es que la cosa de Canarias la tengo ahí. Yo fui bautizada en Agaete, te diré, fíjate. ¿En serio? Un volantazo rarísimo, la ermita eso? de las Nieves, volantazo rarísimo, porque mis padres siempre han huido de Madrid y han ido como cogiendo identidades de comunidades autónomas. Entonces fue hacia el final Almería, pero hacia el principio pero intentaron ser canarios. Pero se animaron al final de una homilía, en plan de echarla ni que sea un agua bendita, una esta agua por lesbiana, encima a esta ¿cómo? criatura, echarle agua a esta lesbiana a ver si burbujea. Sí, ya contaré esta historia cuando tengamos más tiempo, pero Canaria de adopción. Me parece Totalmente. una barbaridad. Bueno, que queremos mucho a Canarias. Canarias tiene un límite, hay 8 personas en huelga de hambre por el colapso continuo en todo, en carreteras, tensionamiento de los precios de la vivienda en zonas metropolitanas, que son lo mismo que zonas turísticas, saturación de emigrantes de estos digitales, de nómadas digitales que se llaman, que bueno, básicamente son gente que se va a sitios donde la temperatura es mejor que en sus países de origen y suben el alquiler. O sea, correcto. Si hace sol donde tú vives, tienes que tener más miedo de los nómadas digitales que del cáncer de piel. Sería un poco el resumen. Pues como dato, en Fuerteventura el alquiler medio ronda los 900 euros cuando el archipiélago canario es la segunda comunidad con el salario más bajo del país, y en zonas como Guanarteme, Las Canteras, en Las Palmas de Gran Canaria, es habitual pues que, por ejemplo, 40 metros sean 700 euros y que las viviendas de 2 habitaciones superen los 1.200. Entonces, claro, inasumibles para la población local, y que terminan en manos de los no residentes. Entonces, bueno, además de todo esto, pues el tema de la emergencia hídrica, que esto ha sido muy interesante también, porque ha habido muchos cortes de agua para la población local y el sector primario, que viven de ello, y los hoteles y campos de golf, mientras tanto, una barbaridad. O sea, vamos a estar muy vigilantitas a una cosa. O sea, los turistas, es que el consumo medio de agua de un turista es mucho mayor que el de la población aborigen y nativa, pero vamos a estar muy atentas a que se ha aprobado un proyecto en Pechina, en Almería. Ya sabéis que las reservas hídricas ahí están por los suelos, de una zona que se ha recalificado como urbanizable, que está entre los parajes naturales de Sierra La Milla y Tabernas, donde se está proyectando un complejo que tiene hoteles, que tiene viviendas de lujo y que tiene un campo de golf en Almería. Arsa. Agárrate el coño. Estate 2 segundos así de reflexión. Campo de golf en Almería.
Vale. Bueno, estos son los desmanes, ¿no? Cuando se recalifican terrenos, que te pasas los estudios ambientales pues por el forro de los cojones. Esperemos que esto se pueda parar, ya os iremos contando con más detalle. Correcto. Y bueno, ya por último, algo que nos ha preocupado muchísimo y que nos ha dejado el culo cerrado absolutamente y que habrás visto ya en el título de este pequeño y simpático Saldremos Mejores, es que Irán ha lanzado un ataque contra Israel y este ha respondido, pero con un ataque limitado. Irán lanzaba más de 300 drones y misiles contra Israel el 13 de abril en respuesta por el bombardeo aéreo israelí contra el consulado de Irán en Damasco, que mató a 13 personas, entre ellos varios miembros de la Guardia Revolucionaria. Entonces, se ha hecho por parte de Israel un ataque limitado que ha rebajado el temor a una guerra total en Oriente Medio, porque cuando ha pasado esto ya dijimos todos, apaga y vámonos. O sea, dejamos todos nuestro trabajo, o sea, te levantas de donde estás, no te vas a tomar la tostada con la rubia insoportable de todos los putos días y dices, bueno, pues me voy ya, ni que sea a comerme una polla por ahí, porque es que vamos, o sea, esto es insoportable. Entonces, esto es lo que ha ocurrido. Tensión en Oriente Próximo, un poco teatrillo, ahora nos lo van a explicar los expertos, porque Irán ha lanzado drones porque no tenía más remedio ante la provocación de Israel, que como te cuenta Inés, se ha cargado a 13 personas en la embajada de Damasco, entonces Irán algo tenía que hacer, ha comentado que no quiere escalar más, nosotros desde fuera lo vemos en plan un poco para qué coño mandas drones avisando que sabes que el escudo aéreo de Israel se los va a cargar, pero bueno, estamos ahí expectantes y mientras tanto, ¿qué hacen Estados Unidos, Reino Unido? Pues no condenar los ataques sobre el consulado de Irán, no condenar la masacre de Gaza, pero sí condenar los ataques con pequeños robots teledirigidos a Israel de manera inmediata y rapidísima. Pues chica, cero sorpresas. Si os ha visto la plumerarda, efectivamente. Bueno, no sé qué decirte, Nerea, más allá de tú que... nada, ahora vienen a decirnos. No, tenemos muchas dudas. ¿Qué es esto de los drones, Hot Wheels, velocidad a tope? No entendemos nada de lo que está pasando en Oriente Medio, pero sin embargo nos afecta, que nos lo cuenten bien en el tema del día. El tema del día. Muy poquita gente repite en Saldremos Mejores. Ya lo sabéis que este es un ranking muy especial de personalidades. ¿En qué se basa ese ranking? Pues muchas veces en la ansiedad que nos generan. Está basado en cuánto rato te dejan comiendo techo. Por ejemplo, Marta Peirano, a mí un par de horitas no me las quita nadie. Cuando habla Marta Peirano yo me pongo sus youtubes y es como, vaya, menuda taquicardia, todo lo que dice da miedo. Esta mujer hay que escucharla siempre que se pueda. Miguel Agnés ha repetido también. Y hoy tenemos con nosotras a nuestros amigos del orden mundial, gente que nos da muchísimas ganas de comprar unas garrafas de agua y unas latas e irnos a vivir a las Alpujarras y dejarlo todo atrás. Bueno, y que nosotras nunca paramos de decir que os suscribáis a medios independientes, desde luego el Orden Mundial es uno de ellos. Nos acompaña Fernando Arancón, director del Orden Mundial, graduado en Relaciones Internacionales por la Complu, especialista y apasionado de la geopolítica. Fernando, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hijo, pues con ese qué tal, a lo mejor no es suficiente. Ahora en un ratito podemos hacer así y a momí, porque si no seguís el Orden Mundial tenéis que hacerlo ya. Y también Alba Leiva, nuestra repetidora, que además vino a hablar de las tierras raras. Sí. Alba, nunca lo olvidaré porque es una cosa como que he ido diciendo en plan de chicos, ¿sabéis que por eso tenemos los conflictos geopolíticos Oriente-Occidente, especialmente con China, porque tienen algunos materiales que no tenemos? Y me he acordado mucho de ti porque ahora se va a hacer la minería espacial. Sí, es otro tema de los que estamos hablando. Pues mira, me alegro porque además me acuerdo de tu cara de terror cuando dije lo de las tierras raras. Estaba muy graciosa. Claro. Así que nada, encantada. Sí, aprendemos muchísimo con Alba y no voy a decir, por supuesto, o sea, no se va a quedar ella sin decir el currículum también. Ella es una de las analistas del Orden Mundial, graduada también en Relaciones Internacionales. Entiendo que erais compañeros. No. Bueno, yo agradezco el gesto, pero yo soy más mayor en el sentido de... o sea, misma carrera, misma hemos carrera. Compartido profesores, pero él es más mayor. Vale, bueno, pues pero igualmente genial, máster en geopolítica y estudios estratégicos, hija, pues ¿qué te vamos a decir? Que muy listos vienen estas personas. Y tienen unas edades un poco indeterminadas, porque ahora ha dicho Fernando que es más mayor, la geopolítica te deja un poco en vinagre, ¿no? No se sabe muy bien si tenéis 12 años o 77. Están profundamente encurtidos, exacto. Claro, lo que ocurre en el mundo nos envejece, nos va echando años. Y al final seremos como la señora del Titanic. O quitando, ¿eh? O sea, estáis también. Un poco al vacío, chicos. Ahora que yo estoy aprendiendo muchas cosas de cocina, os tengo que decir que, bueno, enhorabuena por este estado de conservación. Bueno, lo decimos entre sonrisas, hemos adelantado un poquito antes, bueno, pues el ataque iraní que
que ha habido estas semanas que nos ha preocupado un poco y queríamos, pues directamente que nos pusieseis un poco el contexto de qué ocurre con este ataque que ha habido en Irán. Está la gente muy alterada, están diciendo se viene una tercera guerra mundial y ¿cuál es la realidad un poco o la consecuencia que va a tener este ataque? Bueno, la realidad... afortunadamente creo que ya estamos en un punto de cierta escalada, o sea que bien por ese lado, que ya nos estamos salvando un poco la papeleta, pero también es cierto de que esto va a volver. Es decir, Irán e Israel tienen una enemistad histórica desde el año 79, desde la Revolución Islámica. Irán y todos sus, iba a decir los minions, Hezbollah, Hamas, los hutíes en Yemen, aspiran a destruir a Israel, es decir, su objetivo es evidente y claro, además vienen todos los manifiestos y demás, destruir a Israel. E Israel también, como ya sabemos desde los conflictos árabes, desde la descolonización de los años 40, básicamente vive un estado de ansiedad de seguridad, de que todo el mundo les quiere destruir, todo el mundo va contra ellos y por tanto están defendiéndose constantemente. Entonces esto va a ser un conflicto que es muy difícil solucionarse y tendrá picos, por así decirlo, de tensión. Será el día de mañana con un ataque a Hezbollah, sería el día de mañana con un ataque a Hamas, será el día de mañana con un ataque a los hutíes. Esto va a volver y es muy difícil que se solucione porque, ya digo, es histórica y no hay una paz posible porque ninguno, para empezar, no se reconocen el uno al otro. Claro, luego otra cosa es lo que ha pasado estos días o estos últimos meses, que sí que tiene como algo más de contexto, ¿no? Que viene pues derivado de todos estos ataques de toda la situación en Gaza, de Irán como apoyo a Hamas, como se entiende como una de esas partes de esos proxies, ¿no? Pero al mismo tiempo, bueno, pues lo que vemos es una serie de ataques en respuesta, pues unos ataques a Irán en la embajada en Damasco, luego un ataque de respuesta a Irán sobre, bueno, pues lo que vimos todos estos misiles y drones sobre cielo israelí, y ahora de nuevo otro ataque israelí sobre pues ciertas unas bases en Irán en 2 ciudades. Entonces, bueno, pues son respuestas que están en este contexto, ¿no? Pero bueno, es como dice Fernando, lo veremos a futuro de nuevo, otros nuevos ataques y enemistad en general. A mí me extraña cuando he visto el ataque, que ha sido un ataque con drones, del que Irán había avisado, del que Irán se sabe que tiene escudos para defenderse, que no dejó ningún muerto. El ataque en la embajada de Damasco fueron 13 personas muertas. Es que parece más, o sea, el ataque con drones de Irán parece más una escenificación que otra cosa. O sea, ¿por qué este teatrillo, este avisar, Exacto. Es que casi parece una, no sé, es como se sabía que iba a suceder? ¿De qué sirve? Pues esto es lo que se llama las respuestas proporcionales, ¿no? Los ataques proporcionales. Si a ti te atacan, tú no te puedes quedar de manos cruzadas, porque, claro, pues... O sea, realmente sí es un teatrillo, ¿no? Sí, podemos entenderlo como tal. De hecho, el hecho de que avisaran con 3 días de antelación, que pues se sabía que iba a ocurrir, y entonces eso te prepara a Israel y prepara a los países de la región para ese ataque, y bueno, pues el escudo antimisiles israelí, pues eso funcionó, ¿no? No hubo ningún muerto. Entonces es una idea de, bueno, pues tú me has atacado, yo voy a responder porque tengo que hacerlo, porque si no lo hago quedo mal, quedo como que soy vulnerable, pero al mismo tiempo no es una escalada más allá que lleve a otro ataque en respuesta por parte de Israel que sea mucho más fuerte y que pueda desencadenar una guerra mucho más cruenta, ¿no? Entonces eso está siempre muy medido. ¿Y qué papel están jugando aquí los países árabes? Porque sí que es cierto que este contexto no se puede entender sin hablar un poco pues de todo el conflicto árabe-israelí desde pues los años 50, ¿no? Que hemos tratado también aquí en el programa, que os remitimos a él pues para que os pongáis un poquito en el caso de todo lo que se ha ido arrastrando. Pero claro, los apoyos se han ido moviendo, porque ahora mismo pues Egipto ha cerrado fronteras, entonces claro, esto es imposible de entender si no miramos hacia la causa palestina. Entonces, ¿cuáles son las alianzas que hay ahora mismo respecto de los países árabes y por qué todo el mundo está tan acojonado con, y lo voy a decir así en esos términos, con el momento Irán? Pues esto es interesante porque ha dejado a muchos países árabes un poco con el pie cambiado o en una situación bastante novedosa. Hay que partir de una premisa ya muy clara, es que los países árabes ya no apoyan la causa palestina. Lo que ocurría hace a lo mejor 30, 40 años con Jordania, con Egipto, con Siria, que eran a tope de palestinos y bueno, tuvieron varias guerras con Israel, eso ya no ocurre sobre todo a partir de los años 90. Sí es cierto que las poblaciones, es decir, los argelinos, los saudíes, los jordanos, sí son muy pro-palestinos, pero no así las élites o los gobiernos. Esto, por ejemplo, con el ataque a Hamas se vio, el ataque que Hamas hace contra Israel en octubre. El de octubre, es también una de las finalidades que busca es abortar el acercamiento de Arabia Saudí
a Israel, que se estaba produciendo. Veníamos también de la época de Trump, que varios países árabes habían normalizado relaciones con Israel en los famosos acuerdos de Abraham. Entonces ahora vemos cómo el mundo árabe se está aproximando a Israel. Es como, por así decirlo, una puerta al mundo occidental, es también un proveedor tecnológico de primer nivel. Ahí tenemos, por ejemplo, el tema de Pegasus. O sea, si Marruecos tiene o usa Pegasus, es porque al final, con el reconocimiento, ha acercado posturas con Israel que le cede o le vende esa tecnología. Es decir, ahí hay una derivada también importante. ¿Y qué beneficios obtendría en ese caso Israel de estas relaciones? También los saudíes, ¿no? Están en el... más cerca de Israel. Saudíes, emiratíes. Sí, los saudíes, por ejemplo, no han reconocido a Israel todavía, estos famosos acuerdos de Abraham, por los cuales pues algunos países árabes reconocieron y normalizaron relaciones con Israel. Arabia Saudí todavía no ha hecho eso, pero sí que estaba en camino de hacerlo. Entonces, lo que decía Fernando, que ahí es donde se da un poco ese contexto del ataque de Hamás. Y lo que les beneficia a Israel, bueno, pues es realmente legitimar su discurso de que es un país con derecho a existir, que es un país que tiene futuro y que su narrativa es la que impera, ¿no? Porque, normaliza relaciones con toda la región, con sus vecinos que eran sus enemigos históricos, y eso al mismo tiempo va en detrimento de toda la causa palestina, porque al final se ve cada vez más ahogadas y al final esos, los que eran sus principales apoyos históricos, pues se van desligando de esa lucha a la que ya no ven sentido. Entonces eso deja muchísimo más margen de actuación para Israel. Y entonces, perdón que te he interrumpido antes también, Fernando, el papel de los países árabes que ha ido aproximando posturas respecto de Israel, has dicho que se han quedado como un poco con el pie cambiado con este movimiento de Irán. Jordania se pone a derribar drones iraníes, es decir, que ayuda a Israel y a los países occidentales a hacer un poco de barrera contenedora de Irán. Irán tradicionalmente, en términos de estados, ha tenido pocos apoyos en la región. El más cercano podría ser Qatar, que es donde está, por ejemplo, el líder de Hamás un poco exiliado allí, y Qatar además tuvo un bloqueo de Arabia Saudí durante varios años, hace una década aproximadamente, en todo el lío de las, revueltas árabes, confrontación Arabia Saudí e Irán. Pero al final los países árabes están eligiendo un poco ahora mismo entre susto o muerte, es decir, apoyar a uno de mis rivales históricos como es Israel, o bien no ceder ante la influencia de una potencia regional como es el caso de Irán. Y al final muchos de ellos están decantando por Israel porque, ya digo, las ventajas que ellos conciben aproximarse a Israel, acercamiento con Occidente, el tema tecnológico, les supone mucho más ventajas que el hecho de apoyar a Irán, que puede ser percibido o que te coloquen, entre comillas, por simplificarlo mucho, dentro de ese eje del mal, ¿no? Que hablaba Bush, metiendo a Irán, Corea del Norte, Siria, etcétera, etcétera. Eje del mal. Esto no ¿Te acuerdas del eje del mal? Tú eras pequeña. Yo era muy pequeña, pero bueno, lo leímos porque estuvimos hablando de la Guerra Fría, ¿no? ¿Cuál fue el programa que...? De la Guerra de Irak. de lo de la Guerra de Irak. Sí. Es un clásico en esa época, de la Guerra de Irak, claro, las que fuimos 20añeras en la Guerra de Irak, lo del eje del mal nos suena muchísimo, ya se ha quedado súper Sí, hablamos antiguo. de ello por lo del 11M, es verdad. Súper problemático lo del eje del mal. Bueno, Irán decíamos que ha evitado ampliar el conflicto, de hecho ha remitido una carta al Consejo de Seguridad de la ONU reiterando que no quiere una escalada mayor. La escalada mayor le vendría bien en este caso, o sea, a quien le vendría bien la escalada mayor sería a Netanyahu. ¿Por qué? Sí, porque, a ver, al final Netanyahu está en un contexto en el que tiene una serie de israelíes secuestrados por Hamás, ¿no? Una serie de rehenes. Está atacando Gaza, destrozando Gaza bajo la premisa de que ellos están acabando con Hamás. Pero bueno, al final tiene también mucha presión dentro del propio Israel por la política que está llevando a cabo de, bueno, yo quiero que liberes a los rehenes y no lo estás haciendo, no estoy del todo de acuerdo, por también toda esa mala prensa que ya arrastraba por todo el tema de la reforma judicial, de, bueno, pues una deriva un poco autoritaria que estaba teniendo Netanyahu. Un poquito autoritaria, nada más. Sí. Ay, Netan. Claro. Bueno, claro. Luego también tiene toda la presión de los países, de la comunidad internacional, bueno, pues más o menos fuerte, ¿no? Pero sí que es cierto que hay una presión por lo que está ocurriendo en Gaza. Entonces él lo que dice es, bueno, pues yo desvío la atención de lo que está ocurriendo aquí hacia una guerra regional, ¿no? O hacia una guerra con Irán. Señalo que el malo de la región es Irán y todos sus proxies, de que estoy amenazado y por tanto, bueno, pues puedo
seguir actuando en Gaza bueno, ya está actuando con muchísima impunidad, pero todavía pues tal vez sin tanto en el foco en ese conflicto. Y en cambio al resto de actores no le interesa una guerra regional porque pues bueno, te trastoca todo el comercio internacional porque bueno, pues no quieres tener una guerra necesariamente. Tarde, sí. Sí, a nadie le viene bien una guerra, ¿no? Entonces pues es eso, al que le viene bien y el que pretende escalar es Netanyahu para desviar esa atención, y el resto pues está respondiendo para que haya esos ataques proporcionales, ¿no? Y mantener como ese teatrillo del que hablábamos, pero intentando que no vayan más allá. Ahora, ¿hasta qué punto puedes mantener ese equilibrio? Pues ahí está lo complicado. Qué barbaridad. ¿Y cuál es el papel de Estados Unidos? Exacto, es justo iba a preguntar por Estados Unidos. Estados Unidos también tiene la papeleta de que tampoco quiere una guerra regional, porque él ya tiene el trauma, por así decirlo, de toda la época de Irak y Afganistán, que se dejó ahí un pastizal y no hizo absolutamente nada, y eso además perdió tiempo, porque ahora China como que le está adelantando por la derecha en ese aspecto, y también quiere ceder un poco con Israel, o sobre todo con Netanyahu. Entonces tiene ahí el complicado dilema, es como ajustar bien la horquilla dentro de la cerradura para abrirla, de que no se te vaya mucho, porque eso te puede provocar un conflicto, una escalada, cosa que nadie quiere, y luego tampoco quedarte corto, porque Israel puede a lo mejor decir, bueno, pues actúo por mi cuenta y ya no te tengo en consideración a lo que tú me digas. Entonces Estados Unidos está ahí un poco entre te doy dinero, te doy apoyo político. Al final ahí está el veto de Estados Unidos al reconocimiento de Palestina, por ejemplo, en Naciones Unidas de hace unos días, ¿no? Te doy apoyo político y tú a cambio, bueno, ya digo, te contienes un poco. Es por decirlo, está un poco tirando de la correa. Que esto no quiere decir que Israel sea una especie de perrito, de títere en mano de Estados Unidos. En absoluto. Netanyahu tiene una agenda propia muy clara y evidente, pero Estados Unidos también ejerce su influencia en lo que puede dentro de Israel. Hace unos pocos días también se aprobó una ayuda, un paquete dentro del Congreso estadounidense de miles de millones de ayuda a Israel, ¿no? Entonces, está intentando darle dinero, darle apoyo político a cambio de que Israel no se venga demasiado arriba con este tema. ¿Y entonces a quién le interesa una guerra mundial? Si se puede utilizar así como el término, ¿a quién le interesa una guerra mundial? O un conflicto abierto en Oriente Medio, al menos. Que bueno, un conflicto abierto en Oriente Medio es muy difícil que no escale a lo bestia, que no tenga consecuencias en el resto del mundo. O sea, a una guerra mundial no le interesa a nadie. Un conflicto en Oriente Próximo, la verdad que yo creo que a nadie le interesa tampoco, pero bueno, es lo que decíamos antes. Israel le puede interesar en la medida en la que desvía la atención sobre lo que está ocurriendo en Gaza o consigue una cierta legitimación, un cierto apoyo de sus actos, ¿no? Pero más allá de eso, a nadie le interesa una región estratégica por cuestiones energéticas a cuestiones de alianzas políticas, ni a los propios países de la región, ni al resto. Bueno, pues ahí tenemos rutas comerciales importantísimas, como puede ser todos los estrechos, tenemos toda la cuestión del petróleo. Eso sigue siendo elementos geopolíticos que están presentes y que no interesa que tengan una disrupción. Así que no, yo creo que sí que hay un esfuerzo internacional o por lo menos la voluntad internacional de que no escale. Otra cosa es que el propio contexto lleve a una escalada pues por estos ataques en respuesta unos a otros, que al final puedes mantener esa tensión y ese equilibrio hasta cierto punto. Y eso es lo peligroso. Irán, para que lo sepamos un poco todos, ¿qué recursos dispone o de qué recursos provee a Occidente? Poca cosa, porque además ahora tiene un montón de sanciones. Sí. Pensemos que la situación en Irán tampoco está bien, en el sentido de que hay una crisis económica, tiene muchas sanciones. ¿Sanciones por...? Todo el tema del enriquecimiento del programa nuclear. Irán con Ahmadinejad, esto es un poco muchachada el biopic aquel, tiene el programa de desarrollo nuclear partiendo de la base de nosotros tenemos que tener nuestra arma nuclear para confrontar con Israel. Se le dice, vale, no desarrolléis porfa el arma nuclear, que puede ser un poco lioso, entonces te vamos a dar algo de ayudas o vamos a abrir un poco la mano para que no desarrolles esto. Irán dice, ok. Trump llega luego y dice, no, este programa, este acuerdo con nuclear va a la basura. O sea, yo lo reviento, Irán es lo peor, fuera. Irán vuelve otra vez a desarrollar el programa nuclear. Y ahora mismo, lo que se sabe es que si no está muy cerca de tener la bomba atómica, ya la tiene. O sea, que estaría ahí como a puntito. Entonces están volviendo las sanciones para, básicamente, crujirles e intentar que vuelva a ceder. Y esta situación, pues claro, es bastante complicada para todos. También pensamos, por ejemplo, que el ayatolá es un señor ya muy mayor, básicamente ya puede oler a pino. Entonces...
eso es un momento bastante complicado, porque al final es la máxima figura del Estado que se te puede morir cualquier día, eso abre un proceso sucesorio, abre que todas las facciones que están por debajo en Irán, un poco correteando a la espera, se vuelvan a intentar pelear por el poder. Irán está cerca de una situación de cierta inestabilidad, que es una cuestión sucesoria, por así decirlo. Entonces, Irán tiene una situación ahora mismo complicada, entonces estos momentos de tensión que aprieta a todo el mundo un poquito alrededor de la bandera, no le van mal para, aglutinar un poco a la población, aglutinar un poco a las facciones y que nadie se le vaya demasiado, ¿no? Claro, pero de ahí a enfrentarse a una guerra regional, pues ya es un nivel de inestabilidad que tampoco le viene bien. Entonces es, de nuevo, mantener esa tensión. Y luego también, por añadir a esta cuestión de inestabilidad interna de Irán, recordemos que tenemos las protestas masivas por la muerte de Mahsa Amini, que son unas protestas feministas que aglutinaron a mucha población muy diferente dentro de Irán. Por lo tanto, ahí tienes un descontento subyacente que, si bien lo han parado a base de represión, está ahí. Entonces, a la mínima que, pues toda esta cuestión sucesoria, si le sumas ese factor de la población, tienes una inestabilidad latente que es muy peligrosa para el régimen. Y también es una población que imagino que estará, como decís, en Jordania y Siria, es una población que está por la causa palestina. Nos preocupa, en medio de esta guerra, parece, este amago escenificado, ¿dónde queda la causa palestina? ¿Qué interlocutores tiene Israel de frente? ¿Solamente este eje de Hezbollah, Hamas, hutíes de Yemen? ¿O hay algún interlocutor? Y la incomodidad por los 15.000 niños muertos de la comunidad internacional, ¿es todo lo que tiene de frente Israel? ¿O tiene alguien que le pueda amedrentar de verdad? Pues principalmente tiene, a Irán como el gran apoyo, ¿no? En el fondo como frente a Israel, que al final puede enarbolar la causa palestina de, oye, estos todos los crímenes que está cometiendo Israel, pero más allá de eso, de esa vergüenza internacional y, los países que realmente condenan lo que está ocurriendo y dicen, oye, mira, esto es un crimen de lesa humanidad o puede ser calificado de genocidio o puede ser, obviamente se están cometiendo crímenes de guerra, que al final hay parte de la comunidad internacional que condena a las dos partes, ¿no? Que condena pues los ataques de Hamas, condena los ataques de Irán y luego dice, pero Israel obviamente se está excediendo. Otra cosa es con qué fuerza lo condene. Pues al final sí que es cierto que la causa palestina queda muy desmembrada y sobre todo cuando ven que no hay un apoyo tan claro o tan potente. Obviamente esto es un problema que llevamos viendo décadas, entonces no es nada nuevo, lo que pasa es que es una situación de degradación tal que, pues ahí vemos cómo Israel actúa con una impunidad que lo vemos en vivo directo todos los días. Y entonces, pues el futuro de la causa palestina pues es esa idea de quieren acabar con Hamas. Ya, pero van a masacrar Gaza, pero puedes acabar con Hamas, pero no necesariamente con sus ideas, ¿no? Al final generas un resentimiento, un rencor, una sensación de, pues de soledad absoluta, que eso hace que proliferen esas ideas. Y entonces, pues, o ya sea a través del propio Hamas o de otros grupos que le sucedan que sean, pues, igual o más radicales que Hamas. También la autoridad palestina lleva muchos años en decadencia y, pues también es los problemas de todo el Estado palestino, de cómo, pues con todos el problema de los colonos en Cisjordania, es un estado muy desmembrado y muy débil, muy, muy débil. Sí. Hay algunos países que también están siendo protagonistas un poco a raíz de lo que estás diciendo, como por ejemplo Turquía, que se ha ofrecido para mediar, ¿no?, entre el conflicto, entre Israel y Palestina. ¿Por qué Turquía está adoptando esta postura? Pues es interesante esto porque efectivamente Turquía hizo un poco de correveidile con el tema de Irán-Israel. Es decir, Irán le decía a Turquía, oye, que sepas que voy a lanzar 300 drones a Israel. Entonces Turquía iba y se lo decía a Israel. Israel y a Irán no hablaban directamente, pero hablaban a través de un tercero que mantenía a todo el mundo un poco informado y tranquilo para que fuesen por dónde van los tiros, nunca mejor dicho. Entonces es algo que también Turquía ha intentado, por ejemplo, con Rusia y Ucrania. También ha alojado conversaciones de paz y demás. Entonces, la política exterior turca ahora mismo está en un poco, no neutralidad, pero sí un poco, aquí vamos a hablar todos, vamos a intentar llevarnos bien todos. Turquía es un país que tiene muchísimo peso, tanto actual como histórico en la región, por decirlo, tiene cierta deuda histórica. También Turquía intenta proyectarse hacia Oriente Próximo.
no con el recuerdo del Imperio Otomano, pero sí un poco como el padre que vuelve a que la región esté tranquila, que todos hablen, a facilitar un poco las cosas. Y ve también, por ejemplo, que con el tema de Israel e Irán, igual que con Rusia y Ucrania, ellos pueden ganar cierto peso político de cara a, por ejemplo, la OTAN o de cara a Estados Unidos. Aquí todo el mundo barre para su casa, no pensemos que aquí hay un altruismo de que son un país gobernado por las hermanitas de la caridad. No. Aquí todo el mundo mira por lo suyo, intenta aprovechar las ventajas que tiene, intenta un poco meterse por los huecos que le deja la situación. Turquía es uno de ellos de manera clara y evidente, pero es cierto que pues está ayudando a esta situación en el sentido de que intenta mediar, intenta apaciguar un poco, intenta, bueno, que al final los países que no pueden hablar directamente hablen a través de ellos. Te da una idea de cómo está la cosa que el mediador, tu amiga terapeuta, sea Erdogan. Claro. O sea, qué repelús, qué repelús. Mira, has mencionado a Rusia, son amigos de Irán. Rusia, sí. Para tener el puzzle completo, ¿qué relación tiene este potencial conflicto con el de la invasión de Ucrania? Directamente creo que no tiene. Pero es cierto que al final, como sabemos en este mundo, todas las piezas están conectadas. Al final, Irán más bien, es un aliado de Rusia. Está al final no en ese eje, pero sí en ese grupo de los países que van contra el dominio, la expansión, la influencia occidental. Siempre se puede leer eso como una especie de que unos apoyan entre otros. No creo que en este caso estén muy alineados. Creo que son dos cosas bastante separadas. Pero sí es cierto que se han arbolado mucho. Lo hace, por ejemplo, Israel. Lo ha hecho también, por ejemplo, Estados Unidos. De, oye, estos dos son iguales. Hay que intentar contenerles un poco. Pero ya digo, creo que afortunadamente estas cosas van un poco por separado. Pero bueno, ahí está un poco que hay países que intentan un poco siempre contraponer la influencia occidental, claro. En este escenario de, pues bueno, ataques con drones, o sea, también creo que ha llamado mucho la atención las formas, ¿no? ¿Cuáles son las próximas, por así decir, pues herramientas o medios de ataque que vamos a poder ir viendo? Vosotros que sois expertos en esto. ¿Te refieres a nivel tecnológico? A nivel tecnológico, o sea, ¿cuáles son los próximos bloqueos? O sea, hay mucha gente que le ha llamado la atención en plan de, es que no me puedo comprar un coche porque no me están llegando piezas, que esto lo hemos hablado en muchas ocasiones. Sí. Claro, me lo decía el otro día, atención, el estilista que, pues con la moda, con la moda en tiempos de guerra se vuelven colores más austeros. O sea, fijaos, chicos, estamos hablando de Irán y yo doy este pequeño volantazo, pido perdón, pero claro, que son un poco las consecuencias palpables que nosotros vamos a tomar y cuáles son los bloqueos tecnológicos o las guerras que puede haber, pues yo qué sé, los hackers, como decían en Paquita Salas. O sea, ¿qué es lo que vamos a poder ver? Pues es curioso porque sí que es cierto que hace unos años sí que se había abandonado todo el tema de la guerra convencional, entendida la guerra convencional como... Quedamos en este campo y a las 9 claro. Y nos damos. Justo, nos damos una... Duelo al amanecer. Exactamente, o un tanque, ¿no? Eso también es guerra convencional y eso con la guerra de Ucrania pues se dice que vuelve esa guerra convencional y volvemos a hablar de tanques, volvemos a hablar de fusiles, volvemos a hablar de aviones. De chavales, ¿no? de 18 años reclutados de manera obligatoria, claro, son cosas del siglo XX. Sí, que si mil y no, pues todos estos debates vuelven a estar sobre la mesa. Pero eso no quiere decir que esas nuevas formas de conflicto a las que habíamos prestado atención en las últimas décadas, lo que llamamos las amenazas híbridas o las amenazas no convencionales, pues los ciberataques, las guerras biológicas que nos encantan eso mucho. Les encanta. El Antrax también es una cosa de mi generación, de cuando el eje del mal y cuando... Bin Laden. Sí, todo eso sí es muy... Pues justo, por ejemplo, todo el tema de los actores no estatales, ¿no? De hecho, los proxies de Irán, pues Hezbollah, Hamas, esos son amenazas que no son actores estatales, son grupitos, ¿no? Pues un grupo armado que defiende X cosa. Y eso puede plantear una amenaza muy fuerte si están en el lugar adecuado, en el momento adecuado. Podemos, por ejemplo, a los hutíes y cómo te bloquean todo el Mar Rojo a través de ataques y eso pues rompe todo el comercio mundial, ¿no? O todas esas líneas de comercio que pueden llegar a Europa. Entonces, pues esas amenazas se suman unas a otras, se superponen. Aparte tenemos de fondo pues toda la cuestión que ya hablamos en el capítulo de China, de esa crisis climática, de esas transiciones verdes, de, pues abandonar el petróleo y pasar a una transición energética que nos lleva pues hacia las placas solares o la energía eólica, que eso se construye con materias primas estratégicas que se encuentran, pues por ejemplo, en China o se encuentran en Australia, la competición por llegar a esas materias primas, también, pues por dominar todavía esos focos de gas y de petróleo que siguen siendo unas energías presentes y que, pues va a costar desacoplarse de ellas. Entonces tenemos un escenario geopolítico
con temas superpuestos por distintos frentes, pero al final todo influye. Entonces, pues bueno, que te haya un bloqueo en una ruta comercial clave sigue siendo importante tanto en cuestiones de petróleo como en cuestiones de materias primas estratégicas. Si hay un conflicto en Oriente Próximo, eso te afecta, aunque la crisis climática y la cuestión de Gaza no estén necesariamente relacionadas, pero en un mundo globalizado todo está relacionado. Díselo, alto y claro. ¿Cuáles son los posibles escenarios a los que nos enfrentamos? El ideal sería una desescalada y que esto haya sido un sustillo. Pero puede que no sea así, puede que Israel siga esta provocación a Irán, dado que a Netanyahu le viene bien, como decíais, cambiar el foco de atención y decir siempre que se está defendiendo, como ha hecho de manera completamente desproporcionada con los secuestros en octubre, ¿no? Con el ataque de Hamas en octubre, que ha aprovechado pues para arrasar Gaza, que es lo que estamos viendo en directo. ¿Qué tenemos por delante? ¿Cuáles son las opciones, los escenarios posibles? Los escenarios posibles que tenemos por delante es una desescalada, que es un poco donde estamos ahora, que todo el mundo se calme un poco y a ver el tiempo básicamente por dónde nos lleva. Otra es que por alguna razón haya un ataque muy próximo, por ejemplo, de Hezbollah al norte de Israel, o haya el típico bombardeo a otra base de no sé quién en otro sitio y vuelva otra vez la escalada, y ya un escenario mucho más extremo sería ya una confrontación de cierto nivel con ataques, por ejemplo, aéreos de Israel sobre Irán, sobre todo en instalaciones nucleares para precisamente abortar ese programa nuclear. Esto ya digo, es por decirlo, lo más extremo. También es cierto que, por suerte, que no haya continuidad territorial entre Israel e Irán, porque está Irak en medio, hace bastante, porque al final Irán te hace de colchoncito, entonces solo puedes atacar con misiles o por aire o dando la vuelta por Hormuz o lo que sea, pero que no pueda haber posibilidades de intervención directa Israel-Irán soluciona bastante. Sí es cierto, por ejemplo, que Hezbollah controla el sur del Líbano. Israel no sería la primera vez que se mete en el sur del Líbano a limpiar, entre comillas, aquello, porque Hezbollah le está lanzando de todo desde esa zona, ¿no? También es cierto, por ejemplo, era conocido, entre comillas, que de repente Hamas, estando en Gaza, un día le daba y tiraba 2.000 cohetes de estos hechos en casa a Israel, y se ponía la cúpula de hierro así a funcionar a tope, ¿no? Una de las razones también de la invasión de Gaza es eso, es abortar definitivamente cualquier posibilidad de que Hamas pueda seguir existiendo dentro de la franja de Gaza. Pero el problema es lo que dice Alba, que no es ya que un grupo exista o no, es que los grupos se nutren de ideas, y el problema es que hay una idea común de que Israel también es un estado agresor y que para ciertos grupos dentro del mundo árabo-islámico, básicamente Israel debe ser destruido, que no hay ninguna posibilidad de coexistencia con Israel. Eso, claro, a largo plazo supone un problema gravísimo, porque tú estás negando que la entidad política que hoy es Israel, que existe ahí, debe existir. Entonces, o cedes tú en tus planteamientos, y eso pues suscita contradicciones, debates, asumir nuevas posturas, o básicamente tienes que ir a tope. Y eso, claro, tienes que ir a tope contra un país ultramilitarizado y con armas nucleares. Pues a ver quién es el guapo que se atreve a esa posición maximalista, ¿no? Pero es cierto que ahora estamos en un punto de desescalada, pero, como he mencionado antes, esto es una cosa cíclica, es básicamente una relación un poco tóxica, es decir, que esta crisis la hemos salvado, pero en 6 meses, 1 año, 2 años, volveremos a estar otra vez en una situación parecida por otra razón, hasta que no... Esta crisis desde aquí, porque una bomba nuclear en Nerea, solamente se ha dicho eso, se ha dicho que parece ser que ya está hecha, o sea, que ya está hecha en el horno de San Onofre, la bomba nuclear, chicos. Es otra cosa vintage, hemos traído muchas cosas vintage, el eje del mal, el Antrax, como los pantalones pitillo, ¿no? De la geopolítica se han venido. Y... la moda de los 90, en definitiva. Sí, ¿no? sí, qué repelús y qué mal rollo, chicos. Pues nada, la desescalada, bien, pero desescalada desde aquí, claro, la situación en Oriente Próximo es espeluznante y bueno, y aquí la seguimos todo el tiempo porque la crisis humanitaria se ha cargado a más gente en 6 meses que en los últimos 4 años en todos los conflictos del mundo, y esto no lo podemos perder de vista. Muchísimas gracias, chicos, por generarnos pues una gran ansiedad, sí, por seguir alimentando y echando gasolina a la bomba del miedo. Habéis mencionado también la crisis climática, un poquito de todo, la verdad, hemos tenido, siempre sois bienvenidos aquí, ya lo sabéis. Ya lo sentimos, ¿eh? No pasa nada. Los agoreros. España, todo esto está
¿verdad? Ha hecho así, ha hecho el gesto del silencio y ha tirado la llavecita al mar. Nos hemos metido en el seto, como Homer hacia atrás un Vale, poco. nos hemos metido en el seto. Sí, se condena y se intenta, pues ahora está todo el tema de reconocimiento a Palestina Sí. y tal, pero bueno, son gestos. Entonces, también es que hay que tener en cuenta el nivel de poder geopolítico que tienes, ¿no? Entonces, bueno. Que es ninguno, gracias a Dios. Vamos a... Hombre, ha habido alguna venta, se han hecho compraventas. O sea, aquí De proveedor. Netanyahu vino al rastro un domingo y se llevó unas cuantas armas, Somos parece buenos ser. proveedores, eso Exacto. es así. Alba, Fernando, hasta la próxima vez en la que estemos un poquito tranquilas y queramos pues nada, perder unas calorías y subir el cortisol, unos miligramos. Muchísimas a vosotras gracias por chicas, estar ahí sí. una semana más acompañándonos, Dios sabe por qué. Y a toda la pecera que también hace esto posible. En fin, suscribirse al orden mundial. Bueno, y ya saldremos mejores también si es posible, claro. A las nenas. Saldremos mejores con Inés Hernán y Nerea Pérez de las Heras. Todos los miércoles en Podium Podcast.